Vamos a hablar de John Milton, El de los paraísos. poeta inglés, que es el que escribió El Paraíso Perdido. Otra vez hemos hablado del Paraíso Perdido casi sin hablar de Milton. Y hoy hablaremos de Milton casi sin hablar del Paraíso Perdido. Y dirá algún oyente de esos que nunca están satisfechos: ¿y cuándo hablarán de Milton y del Paraíso Perdido? Eso, ¿cuándo? Bueno, en una tercera ocasión. Primero el pie, luego la cabeza y después la patada en la cabeza, como suma de estos conceptos. En realidad es más gracioso con otra cosa, pero bien. Sí. Yo conociéndolo me lo imaginé. Claro. Bueno, hablemos hoy de Milton, que vendría a ser lo que viene después del pie. Milton nació en Inglaterra en el año 1608. Descendía de una familia de eruditos y rebeldes. El que no era erudito era rebelde, y no faltaba el que era erudito y rebelde. Su abuelo era un católico muy devoto, versado en los dogmas, mientras que el padre de Milton había sido desheredado justamente por abrazar el protestantismo. Era escribano y dedicaba todas las horas libres, el padre de Milton, a sus dos pasatiempos predilectos: la música y la poesía. Siendo escribano, es natural que necesitara un pasatiempo. Alcanzó el padre de Milton una situación próspera, compró una casa en Bridge Street, en Londres, y allí nació John. Era el tercero de 6 hijos, se crió en una casa donde se leía y se cantaba la mayor parte del tiempo. Y eso está bien. A mí me gustan las casas donde se canta y se lee, especialmente para criarme. Después no tanto. Y escribió al respecto John Milton: mi padre me destinó desde niño a seguir la senda literaria, y era tan voraz mi apetito por saber que desde los 12 años rara vez dejé de estudiar y rara vez me acosté antes de la medianoche. Y allí empezaron mis ojos a padecer. Además sufría frecuentes jaquecas que, según él, no lograban enfriar el ardor de la curiosidad y la búsqueda del saber. Habla de los ojos porque famosamente Milton era ciego, o quedó ciego. En el año 1620 ingresó a la escuela de St. Paul. Los maestros lo consideraban un estudiante de excelente erudición y opiniones algo raras, como suele ocurrir con los que tienen excelente erudición. Milton decía que aquel colegio era un festín de cerrojos y una colección de empeños para matar el espíritu. Es cierto, hay lugares que parecen destinados a aniquilar el espíritu. Lugares donde todo florecimiento del alma es rápidamente sofocado. Bien, pienso en algunos lugares, pero no quiero decirlo para no distraer la atención del oyente en otra cosa que no sea la biografía de Milton. Tenía el pobre Milton la siguiente suerte. Digo el pobre Milton y debía decir el afortunado Milton en este caso, porque parece que los alumnos eran castigados con azotes y casi todos gastaban el tiempo en pensar cuál era la forma de evitar ser castigado. No se sabía bien si había que ser muy erudito o muy juicioso, porque siempre los maestros encontraban un pretexto para el azote, para el rebencazo y para la patada. Cosa curiosa, el único alumno de aquel de su promoción que no recibió nunca un latigazo ni un reglazo en los dedos fue Milton. Quizá porque tenía ese término medio que es lo mejor para pasar desapercibido y para eludir los castigos. Cosa que sabe cualquiera que alguna vez haya tenido que pasar por el servicio militar.
Milton siempre fue un rebelde, pero nunca grosero. Algunos confunden, particularmente en estos tiempos, la grosería con la rebeldía, de suerte que hay personas que ejercen inversamente la fórmula de Milton. Son siempre groseros, pero nunca rebeldes. En 1625 ingresó a la universidad. Allí le decía la dama de Cambridge: no pudo evitar los castigos y cargadas de sus compañeros. Era injusto que le dijeran así, realmente no hacía mérito alguno para merecer ese apodo. Pero acerca de la injusticia de los apodos podrían escribirse algunos libros, aburridos todos ellos. Dejo para los ensayistas que han de anotarse en el concurso que aquí organizaremos este título: Injusticia de los apodos a lo largo de la Edad Media, o en el siglo XIX, o en mi familia. En cuyo caso no será un ensayo, sino un cuento de Isidoro Blaisten. Más tarde, Isidoro Blaisten no, sino Milton, dejó las aulas, ya convertido en bachiller y doctor en filosofía. Hablaba y escribía 8 idiomas con la misma facilidad que usaba el inglés, que era mucha por otra parte. Y salió decidido a dedicarse por entero a la literatura. Al padre se le ocurrió ahí que tenía que ser pastor, pero Milton se negó rotundamente a seguir la carrera eclesiástica. Se leyó a todos los clásicos, se sabía de memoria enormes pasajes, extensos pasajes de la Divina Comedia, se sabía de memoria casi todos los escritos de Petrarca. En sus ratos libres estudió el órgano, parece que tocaba maravillosamente, estudió matemáticas, exploró la Biblia y escribió acerca de estos años de aprendizaje. Estoy haciendo crecer mis alas y preparándome para el vuelo, pero a mi Pegaso todavía le faltan las plumas necesarias para volar por las praderas del cielo, dijo en una frase que revelaba justamente esa carencia. Tenía 29 años cuando llegó la Guerra Civil de 1637 y Milton se convirtió en el propagandista más ardiente de la revolución que iba a terminar con la cabeza del rey Carlos I rodando por el suelo. Había decidido sacrificar su vocación por la poesía y hasta su vida para defender los derechos de los hombres contra los llamados derechos divinos que alegaban poseer los reyes. Por esos tiempos escribió un folleto en defensa de la libre palabra y dice lo siguiente: aquel que mata a un hombre mata a una criatura dotada de razón, pero el que destruye un buen libro mata a la razón misma, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue así durante largos párrafos sin que la idea progrese. No es una idea muy interesante que diga. Destruir un buen libro, decía, es más que asesinar una vida, decía al final, era como si terminaba igual que empezaba. No solo desafió Milton a los censores. Cuando rodó la cabeza de Carlos I, Milton aplaudió la ejecución y llegó a santificarla. Un tiempo antes había conocido a una hermosa muchachita llamada Mary Powell. Ella tenía 17 años. Parece que era alegre, jovial y, ¿cómo decirlo?, un poco ligera de casco, por no decir otra cosa. Dice Borges: Milton pensaba que para cantar canciones heroicas había que tener un alma heroica. Por eso, como un sacerdote de la poesía, se mantuvo casto hasta el día de su matrimonio, pese a su temperamento sensual. Ahora, ¿por qué? Yo no desconfío de los temperamentos sexuales que no florecen de algún modo, ¿no? En todo caso, ya se sabe lo que sucede cuando un hombre se mantiene casto, siendo que es el novio de una muchacha alegre, jovial y ligera de casco. Se casaron, pero el matrimonio no funcionó porque parece que la castidad
continuó, y la ligereza de cascos de Mary también. Mary acusó a Milton de tratarla como un sacramento. La muchacha se rebeló y se fue con otro. Es lo que estábamos esperando todos en este foro. Milton le envió entonces cientos de cartas rogándole que regresase, pero no hubo caso. Lleno de odio, entonces Milton empezó a bregar por el divorcio en Inglaterra. Empezó a trasladar su desgracia particular hacia lo general, que es lo peor que uno puede hacer con una desgracia. Aquel bregar por el divorcio cayó como una bomba en aquellos días de rígido puritanismo y todavía dio un paso más arriesgado. Sin haberse anulado su matrimonio y con muchos enemigos en la corte, Milton empezó a cortejar a otra mina. En aquellos años eso estaba mal visto. Ahora está muy bien visto todo. Digo yo porque sí. Esta actitud, o mejor dicho, aquella actitud, desesperó a Mary. Cierto día, al volver de la casa de un amigo, Milton se encontró con la sorpresa de ver que Mary había regresado. He vuelto, dijo Mary. Cayó de rodillas y le pidió perdón. Escribió Milton en sus cartas del día, una especie de diario, ¿no? Qué extraño es sentir la instantánea desaparición del enojo y la urgente necesidad del milagroso abrazo. Como se ve, las historias de amor son siempre lo mismo, son muy vulgares. Después es uno que con atributos de poeta y de santo las rescata de la vulgaridad. El caso es que volvieron a reunirse. Pero otra vez las cosas salieron mal. Mary llevó a toda la familia a vivir con ellos, el padre, la madre, varios hermanos y hermanas, todos a vivir en la casa de Milton. Para peor, parece que tenía unos alumnos bastante indisciplinados, Milton, que iban a las clases de filosofía nada más que para mirar con lujurioso deseo a las hermanas de Mary, que tenían los cascos tan ligeros como ella. Milton estaba desalentado, sin tranquilidad para enseñar y también sin tranquilidad para llevar a cabo un deseo que tenía desde hacía tiempo. Quería dejar un libro que las generaciones venideras no se resignaran a olvidar. Ya desde la adolescencia pensaban escribir una gran epopeya. Sin embargo, por un tiempo, aquella intranquilidad se dio paso a otro tipo de preocupaciones porque lo nombraron secretario latino de Cromwell. Cuando Cromwell llegó al poder, lo nombró secretario de Lenguas Extranjeras, una especie de canciller, de traductor, etc. Tenía que traducir despachos. Dicen que era una tarea titánica y que a causa de ella perdió la vista. Nunca hizo caso a las recomendaciones del médico que le decía: lárguese el laburo, John. En fin. Si mi afección es incurable, dijo, me dispondré a soportarla y a sosegarme. Tiempo más tarde murió Cromwell. Volvieron los Estuardo al poder. Subió al trono Carlos II. Los cortesanos le presentaron al rey una lista de antiguos regicidas. Allí estaba Milton. El rey la rechazó, alegando que su mano era incapaz de firmar sentencias de muerte, pero bueno, lo metieron en cana a Milton, ¿no? Al principio pudo eludir la captura, ayudado por amigos que lo escondían. Mientras no lo encontraban, quemaron sus libros, se confiscó su casa, se realizó un funeral festivo en su agravio, todo para chuparle las medias a Carlos II, ¿no? Bueno, al final lo encontraron y lo mandaron en cana. Mientras el poeta estaba preso, murió Mary. Tenían 2 hijas, Mary y Anne. Al salir, se casó con Catherine Woodcock, pero la chica murió a los 2 años. Luego se casó por tercera vez. En esta oportunidad, la chica se llamaba Elizabeth. Con ella y con las hijas del primer matrimonio, se fueron a vivir en Barbican. Nadie soportaba la terquedad de Milton, era un tipo insufrible. Lo ayudaban, pero los tenía podridos a todos.
se sentía inspirado, por ejemplo, en medio de la noche y los despertaba a todos, claro, para dictarles. Despiértense en 3 de la mañana. Despiértense en que quiero dictarles mis pensamientos. Y todos iban a dormir sospechando o temiendo que a Milton se le despertara la inspiración a las 3 o 4 de la mañana. Y deseando que no se le ocurriese nada hasta el día siguiente. Los amigos que lo visitaban lo consideraban como un semidios herido, vestía solo de negro, se sentaba todo el día en un sillón que parecía un trono, y durante esos días escribió El paraíso perdido. Fue, según las palabras de Milton, un esfuerzo épico por justificar la conducta divina para con los hombres. Milton decía que era mucho mejor perder y luego recobrar nuestro cielo que no haber experimentado nunca el dolor de la pérdida ni la alegría del recobro. Si el hombre no sufre, pensaba Milton, nunca conocerá la ternura. No está mal esto. La obra fue recibida fríamente por el público. Borges dijo de este libro, es uno de esos libros que el lector admira y abandona. Es uno de los más grandes libros que se ha escrito en lengua inglesa y uno de los más aburridos que se ha escrito en cualquier idioma. Samuel Johnson, uno de los críticos más importantes de Inglaterra, según ustedes saben, el Dr. Johnson, escribió esto. Nadie deseó nunca que fuera más extenso. Su lectura es menos un placer que un deber. Leemos a Milton para nuestra edificación. Nos retiramos abrumados y buscamos entretenimiento en otra parte. Milton había tardado 10 años en escribirlo. Los editores le pagaron por la publicación 5 libras. Milton se sentía viejo, enfermo, desilusionado. Sus hijas lo habían abandonado. El famoso incendio de Londres destruyó su casa. Los partidarios del rey hacían de su nombre objeto de escarnio. Su último momento de dicha fue la publicación de Sansón el luchador, en 1671, y murió el 8 de noviembre de 1674. Solo unos pocos se dieron cuenta de que había muerto uno de los más importantes poetas de la historia. En los periódicos salió así. Ha muerto John Milton, hombre viejo y ciego, que escribía documentos en latín. Aquí hemos hablado del paraíso perdido, de estos libros entre el cielo y el infierno, donde se cuenta el conflicto y la caída de Satán. Cómo cae Satán. Hay algunos, cuando Satán nota que ha perdido la esperanza y ha perdido al mismo tiempo el miedo, se da cuenta que puede ser dueño, eligiendo el mal, de más de la mitad del universo. Aparece también en aquel libro la creación del hombre y su perdición por culpa de Satán. Aparecen otros ángeles, algunos ángeles que lo secundan en su rebelión y lo acompañan luego al infierno, ya convertidos en demonios. Aparecen otros ángeles que permanecen leales. Ahí está usted mismo, Gabriel. Bueno, Rafael, Miguel, todos los ángeles y arcángeles, de un lado y de otro. Ese es el paraíso perdido, ya lo hemos glosado extensamente. ¿A quién dedicar este recuerdo de Milton? Bueno, al pobre Milton, una persona austera, incluso, usted sabe, él escribía sin rima. Él escribía sin rima. Creo que comienza así El paraíso perdido con una defensa de la ausencia de rima. Él dice que los clásicos no conocieron la rima. Es una página que impresionó mucho al joven Borges, que no usaba rima. Lo usó mucho para castigar a Lugones, para castigar la rima. Y bueno.
También lo hemos glosado eso. Pero a Milton se lo podemos dedicar. A la mujer, ¿no? A Mary. A Mary. Y a las hermanitas. A las hermanitas. No se habla mucho de aquí de las hermanitas. Claro, como no han escrito El Paraíso Perdido. ¡Ah! Bueno, pero el único dato que nos llega de ella es bastante alentador, ¿no es cierto? Sí, pero llega por cronistas que son muy desconfiados. Me pregunto cómo ilustrar esto, ¿no? También dediquemos la charla a los que han seguido el precepto de Milton, a los que han perdido el paraíso y después han buscado recobrarlo, a los que alcanzan esa felicidad suprema, o en todo caso elevada al cuadrado, que es la de haber perdido algo y recobrarlo luego. Es posible pensar que nunca se recobra lo perdido, que lo que se recobra es otra cosa. Pero este es otro pensamiento. Mejor es pensar, al menos mientras uno no ha recobrado lo perdido, que lo perdido es lo que uno perdió. Ya se encargará uno cuando lo encuentre de darse cuenta que tiene entre sus manos muy otra cosa. Quizá porque es otra cosa lo que ha encontrado, quizá porque el buscador ya no es el que era. Y quizá, si prefieren ustedes, porque ni el que busca ni el que es encontrado son ya lo mismo. Pero no importa. A lo mejor es preferible así. ¿Para qué? Bueno, no sé. Es el mismo tipo que pregunta todo allá en el foro. Bien, a los que han buscado y han encontrado y a los que buscan. Pero ¿y con qué podemos ilustrar esto? Bueno, ya que el libro es El Paraíso Perdido, que cuenta todo, que casi es un relato burocrático de aquel conflicto, y cuenta las conversaciones entre los ángeles, incluso entre los ángeles buenos y los malos, discusiones entre Satán y Gabriel. Bueno, me imagino que debe haber habido en aquellas regiones celestiales algún café donde los ángeles discutían, café lleno de gestores, de políticos, donde se iban configurando los bandos. Bueno, yo voy al infierno con Satán, no, déjate bromar, etc. Entonces, seguramente debe haber algún tango que nombra ese café, que no era otra cosa que el café de los angelitos. Vamos a oír Café de los Angelitos en la extraordinaria versión de Libertad Lamarque.